relacionados con la evaluación de nuestros estudiantes. No sin antes, quisiera hacerles llegar el saludo correspondiente de la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local del Santa, la licenciada María Inés Valverde Cueva, y así como también del jefe del área de gestión pedagógica, el doctor Richard Rodríguez Álvarez, quienes por motivos de trabajo se encuentran en una reunión con el Ministerio de Educación. Bien, estimados colegas, vamos a dar inicio a nuestra jornada de trabajo, no sin antes agradecer a los especialistas del nivel secundaria. Nos referimos a nuestro amigo Andrés Zabaleta Rodríguez, Clever Aponte Gómez, Marlene Eusebio Bardales, Aide Méndez Ángeles, Alberto Bazán Rodríguez y Juan More Cruz, quienes estarán a cargo de toda la ponencia en estos 2 días. Cabe recalcarles también, estimados colegas, que por motivos del tiempo pueden realizar preguntas al chat, las cuales serán respondidas el día de mañana. Se van a responder estas preguntas, ¿no?, a primera hora. Hay un equipo que está encargado de realizar todas las consultas que ustedes puedan hacer a través del chat. Bien, colegas, sin más preámbulos, voy a dar el pase a nuestra amiga Marlene Eusebio Bardales para que dé inicio a la ponencia. Estimada amiga Marlene. Listo, pon el PPT. Bien, buenos días, maestros y maestras de las diferentes instituciones educativas de nuestra jurisdicción de la UGEL Santa. Como ya lo decía mi colega Luis, el motivo de la reunión a que les hemos convocado es para socializar con ustedes aspectos importantes de la norma RBM 193-2020 Minedu sobre lo que concierne a la evaluación. No estoy escuchando. Marlene, Hola. por favor, colegas, se les pide que puedan silenciar sus micrófonos, por favor. Marlene, apaga los micros. Ya. Bien. Bien, les decía, darle la bienvenida a esta reunión. El motivo de la reunión es justamente para compartir, para socializar con ustedes aspectos importantes de la resolución viceministerial 193-2020 emitida por el Ministerio de Educación en lo que concierne a las orientaciones generales de evaluación y el plan de recuperación que trabajaremos el día de hoy. Y el día de mañana trabajaremos lo concerniente a la carpeta de recuperación. Continuamos, Luis. Tu audio, Lucho. Tu audio, Luis. Tu audio, Luis. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos del universo. Luis, has puesto el otro PPT. Los cometas, los... PPT1, Luchito. Luis. Ya. Ahora sí. Bien. Continúa hasta la 3. Como también les hacía mención mi colega Luis, en estos espacios virtuales también debemos tener algunas normas, las llamadas netiquetas. Por eso es necesario que mantengamos el micrófono apagado y solamente cuando hay necesidad tal vez de una opinión, lo activamos. Estar atentos
también a las orientaciones y registrar la asistencia que ya se ha pedido al inicio y algunos que se van incorporando lo van haciendo. Bien, continuamos, Luis. La norma técnica, orientaciones para la evaluación de competencias de los estudiantes en la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria. En ese sentido, el propósito de la norma, continuamos, Luis. El propósito de la reunión justamente es conocer los principales aspectos y disposiciones de la norma técnica orientados a la evaluación de los procesos de aprendizaje para el desarrollo de competencias de los estudiantes de instituciones públicas educativas y programas de la educación básica en el marco de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Eso es el propósito de esta norma. ¿A qué apuesta esta norma? ¿Cuáles son las apuestas? Desde ya la centralidad de la evaluación es en la evaluación formativa, ¿no? Para contribuir en la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Asimismo, brindar oportunidades para todos y todas los estudiantes, considerando las características y condiciones que han tenido durante este año 2020. Asimismo, la complementariedad que se dará 2020-2021. Es decir, se estima más tiempo para los estudiantes que no tuvieron condiciones mínimas para desarrollar las competencias. Asimismo, la promoción guiada. Todos se matriculan en el 2021 en el grado siguiente, pero durante el 2021 tendrán un periodo adicional para la consolidación de competencias que no se lograron en el 2020 y también las que no se han desarrollado. Sabemos que este año se han priorizado algunas competencias. Entonces, ese periodo de consolidación justamente es para desarrollar y complementar las competencias que no se lograron este año 2020. Continuamos, Luis. ¿Qué información nos presenta la norma, la resolución viceministerial 193? Las disposiciones generales, las disposiciones sobre el registro de niveles de logro o calificativos en el CIAGIE, las disposiciones sobre las condiciones de promoción y recuperación, así como las competencias seleccionadas en el contexto de la emergencia sanitaria. Es lo que nos presenta esta norma. Ahora vamos con las disposiciones generales. La evaluación se realiza teniendo como centro al estudiante, dando su autoestima, ¿no? Eso lo que nos dice la evaluación formativa especialmente. La determinación del nivel de logro de la competencia se realiza en base a evidencias de aprendizaje relevantes. Entonces, para nosotros poder valorar y determinar el nivel de logro de nuestro estudiante, tiene que haber evidencias de aprendizaje significativas, relevantes en cada una de las competencias que se han trabajado. Y asimismo, la reflexión es muy importante para el desarrollo de las competencias de los estudiantes, la reflexión que se haga sobre esas evidencias que presenta nuestro estudiante. Las disposiciones sobre el registro de niveles de logro y calificativos en el CIAGIE. Continuamos, ¿cómo se va a registrar esos niveles de logro? Creo que esta primera no tenemos en el ciclo 1, en el grupo que estamos ahorita no se presenta ese caso. Continuamos la siguiente. Para los estudiantes desde los 3 años, es decir, de inicial desde el segundo ciclo hasta el segundo de secundaria y también el caso de Eva del ciclo inicial y segundo ciclo de avanzado, solo se registran niveles de logro AD, A y B, ¿no? De las competencias que se han priorizado y desarrollado el 2020. No se utiliza el nivel de logro C. ¿Qué más nos dice? Que en caso
de algún estudiante muestre un progreso mínimo en alguna de las competencias desarrolladas o evidencia dificultades y se considere que necesita mayor tiempo de acompañamiento, el casillero quedará en blanco para ser completado hasta julio del 2021, de acuerdo a los periodos que se van a ir considerando y que lo iremos explicando en el transcurso de la reunión de hoy y mañana. Continuamos, Luis. En el caso de los estudiantes EBR del tercero y cuarto de secundaria y el tercer ciclo de EVA avanzado, los calificativos son en la escala vigesimal de las competencias que se han desarrollado el 2020. También nos dice no podremos registrar calificativos menores a 11. Y en caso, igualmente, si hubiera estudiantes que muestren progresos mínimos, que evidencien dificultades y se considere que necesitan mayor acompañamiento, el casillero quedará en blanco y se tendrá que completar hasta julio del 2021, igual que en el anterior. Los estudiantes de quinto año de secundaria en EBR y cuarto del ciclo avanzado de EVA, en este caso, se registran también los calificativos en escala vigesimal de las siguientes áreas. En EBR, que nos interesa, las priorizadas son desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales, comunicación, ciencia y tecnología y matemática. Esas son las áreas y competencias que se han priorizado este año 2020. Pero también si la IE dispone de información sobre competencias asociadas a otras áreas que lo hayan trabajado, podrán registrarse los calificativos, siempre y cuando se hayan trabajado otras competencias asociadas a áreas que no están priorizadas en este caso. Sí. Por otro lado, las áreas que no cuenten con calificativo, menos las áreas seleccionadas, por supuesto, serán completadas por el CIAGIE utilizando calificativos del año anterior en el caso de la EBR o periodo promocional en el caso de EVA. Esto es para los estudiantes de quinto grado de secundaria, no nos olvidemos, ya en el caso de quinto grado de secundaria en EBR y cuarto ciclo en el caso de EVA. Continuamos. Sobre las condiciones de promoción y recuperación, aquí les doy el pase con mi amigo Clever para continuar con la exposición. Continuamos, Clever. Ya, gracias, Marley. Colegas, buenos días. Vamos a iniciar las disposiciones sobre las condiciones de promoción y recuperación que nos menciona la norma, la resolución viceministerial 193-2020, ¿no? Bueno, tiene tres apartados muy significativos. Por ejemplo, en el nivel inicial y primer grado de EBR y EVA, y también PRITE, programa de intervención temprana, dice que la promoción es automática. ¿Eso qué significa? Que los estudiantes de ese grupo del ciclo inicial 1 y 2 y primer grado de EBR y EVE van prácticamente a ser matriculados al año 2021, al periodo lectivo 2021. Y a ese grupo no se le va a entregar, no se le va a dar una guía, una promoción guiada, porque automáticamente van a promocionar al periodo lectivo 2021. En cuanto al otro apartado, que es otro grupo más numeroso, que es estudiantes desde el segundo grado de primaria hasta el cuarto grado de educación secundaria de educación básica regular, y también el grupo de la modalidad EVA, que abarca del ciclo inicial, intermedio, hasta el tercero del avanzado, ellos serán prácticamente matriculados al periodo lectivo 2021
siempre con la promoción guiada. ¿Con qué finalidad? De consolidar el avance y desarrollo de sus competencias. Aquellos estudiantes que han desarrollado sus competencias, se le va a registrar en el SIGIE aquellos estudiantes que sí han desarrollado. Pero aquellos estudiantes que necesitan consolidar el desarrollo del avance de sus competencias, ellos tendrán una promoción guiada y adicionalmente también, ellos también harán un reforzamiento, un periodo de reforzamiento. En el caso de los estudiantes de cuarto grado de educación básica alternativa, que son prácticamente promoción, y quinto grado de educación básica regular, ¿no? Prácticamente ellos también van a tener sus registros en el sistema del SIGIE, si han logrado ciertas áreas. Por ejemplo, tenemos en la educación básica regular las áreas que ellos pueden ser promocionados. Tenemos desarrollo personal, ciudadanía y cívica, tenemos ciencias sociales, tenemos comunicación, ciencia y tecnología y matemática. Entonces, si han ellos alcanzado el nivel de logro de esas áreas, van a ser promocionados. Y las áreas que les faltan van a ser tomadas del SIGIE del año anterior. Igualmente también los estudiantes que han alcanzado el nivel de logro en la educación básica alternativa de cuarto grado, en cuanto a lo que es desarrollo personal y ciudadano, ciencia, tecnología y salud, comunicación, matemática y educación para el trabajo, en esos casos, ellos van a también a tener que ser promocionados. Caso contrario, también van a tener una promoción guiada, van a tener una carpeta de recuperación de enero y febrero, y en caso que no lo superen, también van a tener unas evaluaciones de subsanación cada 30 días, ¿no? Adelante, Lucho. Por ejemplo, aquí tenemos los posibles casos o situaciones en el marco de esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Del 1 al 3, prácticamente está ese apartado desde el segundo grado de EBR hasta el cuarto de primaria, hasta el cuarto grado de educación secundaria, y también de educación básica alternativa, de ciclo inicial hasta el tercero grado de educación. Vemos que del 1 dice estudiantes que han recibido el servicio educativo en etapa remota, en el trabajo remoto, y mantienen o no han mantenido interacción con el docente, ¿no? Entonces, ese grupo, Lucho, quisiera que puedas compartir el primer PPT. Estudiantes que se incorporaron de manera tardía, también hay otro apartado. Estudiantes que no han logrado acceder al aprendizaje, ¿no? El primero dice, estudiantes que han recibido el servicio educativo de manera remota. Entonces, hay estudiantes, por ejemplo, que han ingresado el 6 de abril y ustedes han hecho informes a la UGEL sobre el reporte de estudiantes que han venido llevando la estrategia Aprende en Casa. Entonces, ese grupo de estudiantes que ustedes han informado, ¿no? Entonces, ellos, si han alcanzado los niveles de logro, también se registrarán al final del año. Caso contrario, si no han logrado el avance de desarrollo de la competencia, entonces ellos van a tener una promoción guiada de enero y febrero, ¿no? Y cuando inicie el periodo lectivo 2021, van a pasar primero por una prueba diagnóstica, evaluación, tanto en EBR y EVA, y también educación básica especial a través de una evaluación psicopedagógica. Entonces, ellos van a tener prácticamente un acompañamiento desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Y el docente tiene plazo hasta el mes de julio para llenar al SIGIE. En caso que el estudiante aún continúe con problemas en el desarrollo de sus competencias, van a ser orientados hasta el mes de diciembre en las áreas relacionadas a lo que es matemática y comunicación.
hay estudiantes, por ejemplo, dice, estudiantes que se incorporan de manera tardía, ¿no? En estos momentos pueden llamar todavía y ellos se reincorporan después del mes de agosto. Hay todavía lo que es estudiantes que se incorporan de manera tardía al servicio educativo. También para ese grupo de estudiantes, también se le da la oportunidad de la promoción guiada. Van a ser matriculados al periodo lectivo 2021 y en el mes de enero y febrero van a tener una carpeta de recuperación y también van a tener una prueba, una evaluación diagnóstica, ¿no? Y también van a ser reforzados sus aprendizajes de una manera adicional, de manera específica, del mes de julio a diciembre en las áreas relacionadas a lo que es matemática y comunicación. Y también tenemos estudiantes, otro apartado, de estudiantes que no han logrado acceder al servicio hasta el día de hoy y de repente llega el mes de diciembre de 2020 y aún no se pueden contactar por diversas razones. También se le da la oportunidad de hacer promoción a través de la promoción guiada. También se van a matricular al periodo lectivo 2021 y le vamos a alcanzar la carpeta de recuperación y también va a haber lo que es una evaluación diagnóstica. Y también se va a reforzar desde el periodo de julio a diciembre en las áreas relacionadas al área de comunicación y matemática. Tenemos otro grupo, Lucho, continuamos. Tenemos otro grupo que lo que son los de quinto año, lo que quinto grado de educación secundaria, educación básica regular, y también el grupo periodo promocional del cuarto grado de lo que es educación básica alternativa, ¿no? Entonces, si los estudiantes han desarrollado sus competencias, prácticamente han trabajado todo el periodo a partir del 6 de abril hasta culminar el mes de diciembre, y han aprobado las áreas, en caso de quinto año, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, sociales, comunicación, ciencia, tecnología y matemática, prácticamente van a ser promovidos, ¿no? Igual también los de educación básica alternativa, los de cuarto grado, si han alcanzado el nivel de desarrollo, lo que es el área de desarrollo personal y ciudadano, ciencia, tecnología y salud, comunicación, matemática y educación para el trabajo, entonces esos estudiantes van a ser promovidos. Y las áreas que no aparecen van a ser tomadas en cuenta del año anterior para completar sus áreas, ¿no? Entonces prácticamente los estudiantes de quinto año serán promovidos. Dos días. Por favor, te quiero pedir algo. En su micro, por favor. Su micro, por favor, colegas. En esta oportunidad ellos son promovidos. Pero si fuese lo contrario, si el estudiante no ha logrado alcanzar el mínimo logro, entonces ellos tienen que tener la carpeta de recuperación, ¿no?, que el docente le va a alcanzar con orientaciones del Ministerio de Educación, de enero y febrero. En caso que continúen todavía que no haber recuperado, que no han logrado el avance de las competencias, entonces ellos cada 30 días van a ser evaluados hasta alcanzar el desarrollo de las competencias. Entonces, tenemos prácticamente aquellos estudiantes que han sido prácticamente de quinto año, que aún tienen deficiencias en sus aprendizajes, se le va a dar la promoción guiada. En un supuesto caso que el estudiante quiera, en caso que él quiera continuar, él lo puede solicitar a través de su familiar, a través de su padre de familia, puede solicitar que permanece en el mismo grado, Solamente de esa forma puede permanecer. Caso contrario, todos los estudiantes van a ser promovidos al periodo lectivo 2021. Entonces, con esta socialización, esta norma,
estamos dejando en claro que los estudiantes de la educación básica regular y básica alternativa van a ser, mediante la promoción guiada, serán matriculados al periodo lectivo 2021. Bueno, vamos a continuar con la socialización, dándole espacio a nuestro colega, amigo, Alberto Mauro Bazán, que va a continuar con las acciones para la consolidación de aprendizajes que se han generado en el marco de la emergencia sanitaria. Adelante, Alberto. Gracias, Clever. Estimados amigos, colegas, directores, muy buenos días. Marlene, por favor, te pidiera que me permitas que dejes de compartir el PPT para ingresar con el mío. Por favor. ¿Quién está a cargo de...? Ya, Betito, ya dejé. Ya. Puedes compartir. Bien. Se observa, ¿no? Está cargando. Me avisan cuando ya se observe. Ya, Betito. ¿Ah, listo? Sí. Bien. Continuando con la socialización de esta norma muy importante, esta vez vamos a ver qué acciones se van a realizar para la consolidación de aprendizajes se han generado en el marco de esta emergencia sanitaria. Bien, vamos a dar un vistazo panorámico, ¿no?, de todo lo que, de las acciones que se van a dar a partir, obviamente, de los resultados, ¿no?, que obtengamos durante este año 2020. En principio, tenemos lo que se denomina el plan de recuperación, que se deben dar en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así ya se vienen de repente ejecutando. Tenemos además la carpeta de recuperación de vacaciones. Estas acciones en las que se va a utilizar la carpeta de recuperación de vacaciones se van a dar en el mes de enero y febrero. También vamos a tener ahí la consolidación de los aprendizajes en el propio 2020, entre los meses de marzo a junio. Por último tenemos el refuerzo, ¿no? Acciones de refuerzo para estudiantes que a pesar de todos los de las acciones previas, de las estrategias previas, a pesar de ello todavía requieren consolidar aprendizajes, ¿no? Estas acciones de refuerzo se van a dar desde el mes de julio hasta el mes de noviembre del año 2021. Entonces vamos a vamos a ver el plan de recuperación, ¿no? El plan de recuperación para estudiantes de ingreso tardío es un plan que se elabora y se ejecuta desde el mes de octubre hasta el mes de diciembre, ¿no? Este plan presenta 3 fases, como ustedes ya bien lo conocen: una fase diagnóstica, una fase de acogida y una fase de transición. Estas 3 fases implican obviamente varias acciones. En primer lugar, identificar las características de mis estudiantes y de su contexto, de cada uno de estos estudiantes, ¿no? Porque obviamente son distintas. También es importante determinar la necesidad de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Para ello seguramente, no sé, tendré que tomarles alguna prueba, diagnóstica, etcétera, ¿no? También es importante seleccionar y adaptar las experiencias de aprendizaje de Aprende en Casa. Seleccionar, adaptar. Obviamente eso es un trabajo fuerte, ¿no?, que lo realizan o deben realizar los docentes. De igual manera, implica también la mediación del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? La mediación, obviamente, a través de un docente, ¿no? A continuación, cuando hablamos de carpeta de recuperación, que se van a realizar, o mejor dicho, desarrollar en los meses de vacaciones, ¿no?, enero y febrero, con el propósito de consolidar sus procesos de aprendizaje para seguir avanzando, ¿no?, en el desarrollo de sus competencias.
de manera autónoma. Ya salió la palabrita autónoma, quiere decir que el estudiante va a trabajar solo. Bien, ¿para qué estudiantes? ¿Para qué estudiantes va a trabajar, digamos, o quiénes van a trabajar esta carpeta de recuperación? Aquellos estudiantes que no lograron acceder al servicio continuo. Por diferentes razones, ustedes lo saben muy bien, hay una cantidad muy importante de estudiantes que no pudieron acceder al servicio continuo, ¿no? Y desarrollar la estrategia de aprende en casa. Aquellos que accedieron de manera tardía, ¿no? Habían entrado de repente en junio, julio, etcétera, ¿no? Y aquellos estudiantes que no lograron avanzar, que habiendo de repente ingresado en los, habiendo participado en la estrategia Aprende en Casa desde el principio, a pesar de ello no lograron avances significativos en el desarrollo de sus competencias. Para ellos también es la carpeta de recuperación. Esta carpeta de recuperación contiene un conjunto de experiencias de aprendizaje que están a su vez organizadas para desarrollarlas en 8 semanas, ¿no? 8 semanas de trabajo. Y como ya nuevamente lo ratificamos, es para uso autónomo de los estudiantes. O sea, será consolidación de aprendizajes que se van a realizar entre marzo y junio. El periodo de consolidación para el desarrollo de competencias, ¿no? La consolidación de los aprendizajes. Implica o tiene como objetivo brindar oportunidades de aprendizaje a los estudiantes para consolidar competencias que fueron o que no fueron, ¿no? No fueron logradas en el 2020, ¿correcto? Parte también de una evaluación diagnóstica de todos los estudiantes, que incluye evaluación de entrada, portafolio, información registrada en el CIAGI en el 2020, carpeta de recuperación de vacaciones, ¿cierto? Los que la llevaron en enero y febrero, ¿no? Básicamente consiste en análisis de la información que sea el estudiante tiene ya, ¿no? O que se ha obtenido a partir de la evaluación de entrada, que se ha obtenido a través de la evaluación del portafolio, a través también de la información del CIAGIE, por último, información que se ha obtenido, análisis de información que se ha obtenido a través de la carpeta de recuperación de vacaciones. La estrategia, en este caso, selección de estrategias, podemos decir que mi estudiante requiere de un tiempo adicional, ¿no? Hasta junio de 2021. A partir de toda esta información, entonces, que nosotros hemos obtenido, podemos determinar si el estudiante requiere de un tiempo adicional hasta junio de 2021 para desarrollar sus competencias. Por último, las acciones de refuerzo. Si hasta junio el estudiante todavía no ha logrado las competencias necesarias, requeridas, entonces todavía existe un periodo extra, ¿no? En la cual se van a reforzar el desarrollo de estas competencias en la cual el estudiante todavía es deficiente, ¿no? Y se priorizan 2 áreas, comunicación, matemática, pero con una característica, siempre con soporte socioemocional. Eso es fundamental. ¿Quiénes ingresan a esta fase o esta etapa de refuerzo escolar? Los estudiantes de primaria y secundaria, de ámbitos rurales o del ámbito urbano. Estudiantes que han obtenido C, ¿no? Hasta junio, ¿sí? Hasta junio, que han obtenido C del primer grado de primaria al tercer grado de secundaria. O han obtenido 10 en el 4º grado y el 5º grado de secundaria. ¿Qué? Por ejemplo, en el área de matemáticas, si el estudiante ha obtenido 10, ¿no? En este caso, estamos hablando de 4º y 5º de secundaria, han obtenido 10 en 3 de las 4 competencias de matemática, entonces van a ir a refuerzo escolar. Pero también de igual manera, aquellos estudiantes que al mes de junio, ¿no? Han obtenido 10 en las competencias de
en 2 o 3 competencias, en este caso priorizadas, ¿no? de comunicación. De igual manera también entrarán al periodo de refuerzo escolar. Competencias se van a considerar. El refuerzo escolar se realiza sobre todas las competencias de las áreas de matemática y comunicación. ¿Ya? Todas las competencias. Matemática y comunicación. Siempre con soporte socioemocional. ¿Cuándo se inicia el refuerzo escolar? Bueno, ya dijimos que a partir del mes de julio, ¿cierto? A partir del mes de julio. Y por último, ¿con qué materiales se va a trabajar? Bueno, aquí sí va a haber un trabajo de preparación por parte de los docentes. Elabora, adapta, reajusta materiales para este proceso. Elaboran orientaciones para el trabajo pedagógico a través de canales virtuales, ¿no? Y los canales virtuales, como ustedes ya saben muy bien, lo conocen muy bien, pues el propio internet, la televisión, la radio, etcétera, ¿no? Cuaderno de trabajo y autoaprendizaje, que también las escuelas cuentan con esos cuadernos de trabajo. Y por último, con herramientas digitales, ¿no? Conecta Ideas en primaria, el Khan Academy, World Reader, bueno, se cumple con el inglés, y otras de acceso libre. Bueno, estos son, digamos, los materiales con los cuales los estudiantes van a contar para poder desarrollar esta fase, ¿no? de refuerzo escolar que se va a dar entre los meses de julio y diciembre. Bien, amigos, en cuanto a lo que respecta a la socialización de esta norma técnica, hemos concluido lo que corresponde al día de hoy. Doy pase a mi colega Luis para que continúe. Gracias, Betito. Bien, como lo acabas de mencionar, hemos terminado con la primera parte. Vamos a la segunda diapositiva. No sin antes recordar a nuestros maestros lo que dice nuestro amigo Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas para que cambien el mundo. Bien, en esta parte vamos a tener la participación de nuestro amigo Juan More Cruz, quien va a estar a cargo de la siguiente diapositiva. Juancito. Sí, gracias, Luis. Buenos días, estimados colegas, reciban mi saludo, esperando se encuentren pues todos muy bien de salud. Antes de empezar con esta parte que corresponde al plan de recuperación, es necesario recordar que en el marco de la resolución viceministerial 193-2020, esta se enmarca en un contexto donde debe promoverse 3 aspectos con mayor fuerza, ¿no? Y eso está establecido en la misma resolución. El primer aspecto es que la evaluación debe realizarse teniendo como centro al estudiante, ¿no? Por lo tanto, debe contribuir a su bienestar, reforzando su autoestima. El segundo aspecto es la determinación del nivel de logro de la competencia, ¿no? Que debe realizarse en función a las evidencias relevantes que presente el estudiante. Y el tercer aspecto, también muy importante que hay que tener en cuenta al momento de aplicar estas estrategias, es la reflexión, que es un proceso clave para el desarrollo de las competencias de los estudiantes, ¿no? Hay que tener en cuenta estos aspectos para poder obviamente, plantear estrategias que respondan a las necesidades de los estudiantes. Bien, entonces vamos a explicar en qué consiste el plan de recuperación para estudiantes con ingreso tardío o que se reincorporan al sistema educativo. La siguiente, por favor, Luis. Bien, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué buscamos aquí, no? Es brindar la orientación respecto a qué acciones se pueden considerar para atender a estudiantes de la educación básica que se están incorporando de manera tardía, ¿no? Aquellos que no han estado en la estrategia Aprende en Casa y que se están reincorporando recientemente, y aquellos que ya estuvieron pero que se están nuevamente reincorporando, ¿no?
La siguiente, Luis. Bien, esto ya lo he explicado. Mis colegas tienen ahí una mirada panorámica de lo que va a ser todo el proceso de recuperación del logro de las competencias, ¿no? Y vamos a empezar justamente con lo que es el plan de recuperación. La siguiente, Luis, por favor. Ya, el plan de recuperación para estudiantes que ingresan de manera tardía o se reincorporan al sistema. Siguiente. Bien. Vamos a ver aquí cuáles son las necesidades por atender, ¿no? Que eso es uno de los aspectos que mencioné al inicio, que tiene que ver directamente con los estudiantes, ¿no? El primer aspecto es cercanía y acogida con los estudiantes. Esto tiene que ver con la estrategia institucional y tiene que ver también con el contexto en el que está la institución, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Algunas instituciones va a ser mucho más sencillo porque están en la zona urbana, pero hay otras en las que va a ser un poco más complicado. Hay que tener en cuenta esos niveles de comunicación que hay con los estudiantes, ¿no? Es comprender las características de este periodo, ¿no? Que es la cercanía y acogida con los estudiantes, brindar un soporte emocional, ¿no? A los estudiantes, a la familia, generar un clima de acogida. Para esto, obviamente, la institución necesita pues un trabajo colegiado, ¿no? Porque es una estrategia institucional, una estrategia en el marco del contexto en el que está la institución educativa. Atraer y reincorporar a estudiantes al sistema, ¿no? ¿Cómo vamos a atraer y cómo vamos a hacer esa reincorporación? Dice, promover el involucramiento de las familias. Definitivamente en este contexto de la pandemia, las familias han vuelto a tener pues el rol protagónico en la educación de los jóvenes. Si a la familia no le involucramos, entonces no vamos a tener quizás el apoyo del estudiante, ¿no? No vamos a tener esa participación al 100% de los estudiantes. Entonces, es necesario que en las estrategias que vamos a proponer se involucre a las familias, ¿no? Con este involucramiento, obviamente, vamos a poder persuadir, conversar, sensibilizar para que los estudiantes puedan regresar, ¿no? Recuperar a los estudiantes para que sigan su proceso de formación con la estrategia Aprende en Casa. Hay que asegurar las condiciones para la reincorporación, ¿no? ¿Qué condiciones vamos a darle al estudiante para que se reincorpore de tal manera que no vuelva a separarse o a retirarse o a abandonar lo que ya hemos trabajado, en este caso con esta norma? Brindar acompañamiento y orientación, ¿no? Yo creo que aquí cada institución va a tener la necesidad de poder brindar de una manera mucho más apropiada ese acompañamiento y orientación, sobre todo aquellas familias que han tenido de repente la enfermedad o que por cuestiones de trabajo los jóvenes ya no están ingresando. Bueno, la cuestión es que ustedes tienen que ver ahí esas estrategias que van a plantear de acuerdo al contexto de la institución, para que finalmente podamos mantenerlos en el sistema y podamos pues tener una población mucho más apropiada en lo que es ¿no? la formación de nuestros estudiantes. ¿Qué etapa comprende el plan de recuperación? ¿No? Bueno, la etapa 1, que es la etapa de preparación, 2 semanas aproximadamente. Bueno, esto de 2 semanas, 2 meses va a depender del contexto de la institución también, porque esto de los tiempos, como lo dice la misma norma, es una cuestión relativa que la puede manejar la institución en función a su contexto, en función a los niveles de comunicación, en función a la cercanía o lejanía de los estudiantes, ¿no? De todo eso va a depender, ¿no? En esta etapa de preparación, en la número 1, vamos a tener la fase diagnóstica, la fase de acogida y la fase de incorporación, que más adelante lo vamos a explicar, y la etapa 2, que es la etapa de inmersión, de 2 meses aproximadamente. También esto es relativo, ¿no? Hay que tener en cuenta que podría ser, bueno, podría ser menos, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos. Ruta A, ruta B y ruta C, que hay algunas características para cada ruta. Dame la siguiente, por favor, Luis.
Bien, vamos a ver la etapa de preparación. Bien, en esta etapa de preparación, como ustedes lo pueden ver, tenemos 3 fases, ¿no? Lo que es el diagnóstico, cuyo propósito es que el estudiante recuerda sus experiencias educativas y expresa sus necesidades educativas. Es recoger información sobre cómo está el estudiante, qué acciones puede realizar la institución. Por ejemplo, desde esta socialización se sugiere el envío de una carta de bienvenida del docente, ¿no? Una carta de bienvenida del docente que obviamente, si bien es cierto, dice el docente, sugerimos, ¿no?, que esto sea una cuestión obviamente coordinada, una cuestión colegiada, ¿no? De tal manera de que estas cartas sean, pues, preparadas con anticipación, de tal manera que responda, pues, a este propósito de darle esa bienvenida, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, las características del contexto, ¿no? Pues una entrevista también, una entrevista con el estudiante, ¿no? Con la familia, ¿no? Reúnete con la familia. Yo creo que es importante en estos casos, hablamos de los estudiantes que están ingresando de manera tardía o están reincorporándose, es importante involucrar a la familia. Esto lo menciona la norma, pero también es necesario, porque de lo contrario, si la familia no acompaña al estudiante, al joven, ¿no? Entonces, obviamente, podemos tener, obviamente, una respuesta luego negativa del estudiante, ¿no? Al retirarse del proceso. La acogida. ¿Cuál es el propósito de la acogida? El estudiante identifica sus emociones y reconoce sus oportunidades de mejora, ¿no? Es un poco la reflexión también de parte del estudiante. Ahí vamos a ver algunas estrategias que se proponen, de tal manera que el docente, a través de estas acciones como la mediación del aprendizaje, pueda hacer que el estudiante vaya analizándose, reflexionando e identificando esas emociones y esas oportunidades de mejora que tiene, ¿no? A partir de lo que se está planteando y las oportunidades que se le están dando a través de estas estrategias, ¿no? La retroalimentación, ¿no? En función al diagnóstico que se ha realizado, ¿no? Y recoger la percepción de la familia. Esto es importante. Si queremos involucrar a la familia, también es importante que recojamos información de cuál es la percepción que ellos tienen con respecto a la forma como se están desarrollando los aprendizajes en su institución educativa, ¿no? Eso podría darnos información muy, muy válida y poder plantear estrategias a partir de ella también. Y finalmente la reincorporación, cuyo propósito es que el estudiante reconoce las estrategias y hábitos de estudios para su trabajo autónomo. Recuerden que en estas circunstancias y en el marco del currículum, estamos nosotros buscando pues que el estudiante logre un trabajo autónomo. Y aquí ya viene lo que es el desarrollo de las experiencias de aprendizaje que se les va a proponer, ¿no? La siguiente, por favor, Luis. A ver, vamos a ver la primera fase, ¿no? El diagnóstico. ¿Qué acciones podría realizarse en la fase diagnóstica? La carta al estudiante, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que podría ser una carta al estudiante, puede ser pues una entrevista, ¿no? O en estas circunstancias podría ser hasta una grabación de audio de repente, ¿no? Entrevista con el estudiante donde se recoge información clave, ¿no? Información registrada, bueno, de acuerdo también al contexto, datos del estudiante, datos del contexto familiar, manifestación de las emociones, qué es lo que siente, medios de comunicación que tiene disponibles en su área, el desenvolvimiento autónomo, apoyos requeridos y otros aspectos que ustedes consideren necesarios en ¿no? en esta entrevista y la información que ustedes crean conveniente, ¿no? El análisis de la información que han obtenido a partir de estos instrumentos, ¿no? Lo que es determinar los medios por los cuales se comunicarán y enviarán las evidencias. Es importante este aspecto, porque de alguna u otra manera nosotros tenemos que ponernos de acuerdo
con la familia, con el estudiante, a través de qué medio vamos a comunicarnos. Es importante determinar eso. A través de qué medio se va a comunicar con la familia, ¿no? Determinar quién va a ser el adulto responsable que acompañará el proceso, ¿no? Entonces aquí también esto también es importante. Mire, ¿cuántas cosas vamos a determinar ahí? ¿Cuál es el medio de comunicación por el que nos vamos a informar? ¿Dónde vamos a enviar la evidencia, etcétera? ¿No? ¿Quién va a ser el adulto responsable que acompañará este proceso? ¿No? Y identificar algunas barreras para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Algunas barreras, limitaciones que en función a esta entrevista nosotros hayamos podido identificar, ¿no? Definir actividades. La siguiente, Luchito, para ver las actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos actividades sugeridas, ¿sí? Actividades sugeridas. Por ejemplo, la actividad 1, mis recuerdos, un poco que el estudiante vaya reconociendo aquellos recuerdos que tienen que ver con las competencias que nosotros queremos lograr, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho a identificar en qué nivel de logro está el estudiante, ¿no? Actividad 2, mis necesidades, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tiene el estudiante? Son necesidades, las necesidades fisiológicas, de seguridad, las necesidades afectivas, de autoestima, de autorrealización, que ellos tienen que conocer en función a lo que a lo que queremos lograr como aprendizaje, ¿no? Otra estrategia, otra actividad, mirándome al espejo y analizar, reflexionar en la entrevista, por ejemplo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las oportunidades, mis debilidades, cuáles son mis amenazas, ¿no? Y la actividad 4, mi visualización futura. ¿Cómo me veo yo al futuro? Yo creo que esto es importante porque le va a dar al estudiante una meta, un proyecto de vida. Es importante que nuestros alumnos, a partir de este aprendizaje autónomo, puedan plantearse metas, puedan plantearse esta visualización futura, estos proyectos de vida para que ellos tengan pues una meta, un objetivo, un propósito que quieran lograr, ¿no? La siguiente, por favor, Luchito. La acogida. ¿Qué acciones podría realizar en la fase de acogida? Elegir las actividades a trabajar. ¿Cuál de las actividades vamos a trabajar en función a las que se han propuesto? Analiza las evidencias de las actividades realizadas. Entonces, el análisis es importante, el análisis de la evidencia de cada una de las actividades realizadas, ya sea la entrevista, ¿no? Ya sea las 4 actividades que hemos presentado en la diapositiva anterior, ¿no? Hacer el análisis y a partir de ello, obviamente, llegar a algunas conclusiones. Mediación y retroalimentación en función a las evidencias analizadas, ¿no? Aquí es importante plantear algunas preguntas que puedan ayudar a justamente el propósito de esa mediación y esa retroalimentación que nosotros queremos dar al estudiante, ¿no? Pues ahí tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué actividades realizadas te gustaron más de las que hemos planteado? ¿Tuviste alguna dificultad al desarrollar las actividades? ¿Te fue fácil identificar los diferentes tipos de emociones? ¿Cuál de las emociones te fueron más difíciles de caracterizar? ¿Crees que las actividades realizadas te ayudaron a reconocer tus emociones? ¿Cuáles son tus emociones con respecto en esta nueva etapa que inicias? ¿No? ¿Qué tan seguro te sientes de cumplir con el compromiso asumido? Miren, aquí también es importante. Hacer que el estudiante, no solo el estudiante asuma un compromiso, sino también la familia. Yo creo que es un compromiso compartido, ¿no? De tal manera que el estudiante pueda llegar a lograr esa meta de terminar, pues, reincorporándose al sistema educativo, ¿no? Y finalmente recoge la perfección de la familia sobre la acogida, ¿no? Aquí tenemos algunas preguntas sugeridas. María Elena requirió de su apoyo para el desarrollo de las actividades, un poco ver en qué nivel de autonomía está el estudiante. ¿Cuáles son los comentarios que realizaba sobre las actividades desarrolladas? ¿Con cuáles de las actividades los notaba más entusiasmado y con cuáles no? Miren, esto es importante porque ahí recogemos también los intereses de los estudiantes, ¿no? Y sus necesidades también.
¿no? Los intereses y sus necesidades. La siguiente, Lucho, por favor. Y la acogida, como vemos acá, actividades sugeridas, podemos observar ahí en la diapositiva, actividad 1, mi diccionario de emociones, ¿no? ¿En qué situaciones aparecen las siguientes emociones y escribe el significado que tiene para ti? ¿No? Importante en este contexto donde hemos estado, pues, confinados, encerrados en nuestras casas por varios meses, es importante reconocer qué emociones, qué situaciones demuestra el estudiante en estos aspectos, ¿no? Es importante que él mismo reconozca cuáles son las emociones, ¿no? La actividad 2, también álbum de emociones, es otra estrategia importante que a partir de una pregunta como cuáles fueron esas fuerzas favorables y desfavorables en cada día, ¿no? De lo que se fue presentando en el contexto de esta pandemia, ¿no? Y que tiene que ver obviamente también con el aprendizaje del estudiante, ¿no? Actividad 3, manejo de mis emociones, ¿no? Detener, respirar, escuchar, responder, ¿no? La asistencia emocional es muy importante para poder lograr que el estudiante se reincorpore al 100%. Lo mencioné al inicio cuando planteé, ¿no? Que la 193 está manifestándonos que algo muy importante es la asistencia emocional que le damos al estudiante. Y la actividad 4, mi compromiso, elaboro un compromiso, también un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, es que el estudiante vaya asumiendo compromisos sobre sí mismo. Eso va a decir mucho de cómo vamos logrando la autonomía en ellos, ¿no? La siguiente, Lucho. Bien. Y la incorporación, ¿no? ¿Qué acciones podría realizar en la fase de incorporación? Los estudiantes reconocen las estrategias y los hábitos de estudio más adecuados para un trabajo autónomo. La mediación importante del maestro es ir proporcionándole pues justamente esas estrategias, esos hábitos que el mismo estudiante debe ir luego reconociendo para que los pueda utilizar en esta incorporación, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la actividad 1, mi casa, un lugar de aprendizaje. Claro, en estas circunstancias, ¿no? Ha adquirido mayor significado esto, de que mi casa, un lugar de aprendizaje, debería ser siempre así, pero ha adquirido un mayor significado en estas circunstancias, ¿no? Un lugar silencioso y tranquilo, que el estudiante vaya formando ese significado de espacio, ese concepto de espacio donde él debe estudiar, ¿no? Materiales de estudio, de trabajo, un lugar para donde sentarse, temperatura agradable, iluminación adecuada, ¿no? Tener los materiales, ¿no? En este caso, la computadora, la laptop, la tablet, ¿no? Y obviamente el aliado o la persona responsable en la familia que le va a acompañar en este trabajo. La actividad 2, ¿cómo me gusta aprender? Esto también es importante, respetar las formas de cómo a los estudiantes les gusta realizar el aprendizaje. Algunos les gusta aprender, por ejemplo, leyendo, otros escuchando música, otros les gusta aprender jugando con muchas dinámicas, otros conversando, el diálogo. Entonces eso hay que respetarlo, ¿no? Por ejemplo, yo disfruto viendo, por ejemplo. Yo disfruto escuchando, dice Ángela, César. Yo disfruto haciendo, ¿no? Entonces, son diferentes formas de aprender que hay que respetar y sobre todo hay que conocer qué forma le gusta al estudiante para poder nosotros llevarlo con estas estrategias que les interesan a ellos. Y mis estrategias de aprendizaje, importante la planificación de actividades, ¿no? Para que esto tenga pues un orden, ¿no? Dentro de la formación del estudiante, planificador de actividades, guía de actividades, desarrollo de actividades, con sus respectivos materiales, ¿no? Estas acciones sugeridas se organizarán de manera colegiada en la institución educativa. Esto es importante.
estas actividades o acciones se organizarán de manera colegiada en la institución educativa, ¿sí? Entonces es importante que todas estas estrategias que se van a plantear en el marco de una institución educativa sean de carácter colegiado, consensuado, coordinado, ¿no? Para que esto tenga, pues, obviamente, mayor impacto en la incorporación y reincorporación de nuestros estudiantes. Bien, con eso he terminado. Doy pase a mi colega Andrés Zabaleta, que va a continuar con esta etapa número 2 de inmersión. Tiene la palabra, Andrés. Bien, muchas gracias, Juan. Estimados colegas, muy buenos días. Continuando con esta explicación, socialización de este proceso que es la incorporación o reincorporación de los estudiantes al sistema educativo. La segunda etapa de este proceso es la inmersión. Esta segunda etapa debe tener como requisitos precisamente la primera etapa, que es la preparatoria. Definitivamente que no podemos tener a nuestros estudiantes que se están incorporando o reincorporando y directamente llevarlos a la estrategia Aprendo en Casa a desarrollar las actividades. Definitivamente que no, porque hay un tiempo que han dejado en este caso de participar. Hay algunos aprendizajes que son fundamentales, básicos, para poder ir concatenando con los aprendizajes futuros. Ustedes, al igual que nosotros, conocemos que estos conocimientos, estos aprendizajes son estructurales. En algunos casos, como es el caso de matemática, son jerárquicos. Por lo tanto, necesitan los conocimientos y los aprendizajes básicos para poder ir superando. Entonces, en ese contexto, la inmersión se da precisamente por preparar, digamos, ese pasaje de los estudiantes que no han tenido la experiencia de estar en esta estrategia Aprendo en Casa, con la experiencia ya de poder ingresar cuando se ha avanzado ya un tramo considerable. Y vamos a ver algunas rutas que nos propone el Ministerio de Educación el día de hoy. Primero, con lo que ya había comentado Juan, tenemos que hacer un análisis de la fuente de información para la toma de decisiones. Ese análisis de información, como su propio nombre lo dice, el término análisis es descomponer el todo en sus partes, significa que hay una parte que es el análisis propio de la entrevista diagnóstica, que seguramente algunos ya lo deben haber hecho, otros lo estarán haciendo, es de acuerdo a la incorporación o reincorporación que vienen teniendo las instituciones educativas con los estudiantes, ¿no? Entonces, ya hay una primera fuente de información. Y esa primera fuente es la entrevista diagnóstica que el docente tiene con los estudiantes que se están incorporando. Hay otra fuente que es valiosa también, que es precisamente las diferentes realidades que han vivido nuestros estudiantes. Y estas diferentes realidades presenta el estudiante. Cada estudiante tiene una situación problemática distinta. En algunos puntos coincidentes, pero generalmente distintas, ¿no? El maestro, el docente, profesional en su campo, él debe conocer, debe saber cuál es esa problemática de cada uno de los estudiantes que se están incorporando. Esa es otra fuente que nosotros también debemos considerar para después tomar decisiones. La otra fuente, que es precisamente lo que nos propone el Ministerio de Educación,
que ya lo dice la resolución viceministerial 193, que es precisamente las definiciones sobre las competencias que van a ser evaluadas, ¿no? Ahora, las etapas de las cuales hablaba Juan, la etapa de la preparación, que tiene unas fases, esas fases no son rígidas con la etapa de inmersión. No significa que primero termino todas las fases de la preparatoria y luego, una vez terminada, hago recién la inmersión. No, no es rígido. Puedo ir, ojo, no digo que es, puedo ir alternando, ¿no? En la medida que voy haciendo la etapa preparatoria, también puedo ir haciendo algunos avances muy sutiles, muy suaves, referente a la inmersión. Eso depende mucho del estudiante y su realidad, que lo vamos a ver luego en las posibles rutas, ¿no? Significa también que todas estas fuentes, definitivamente, nos van a permitir poder revisar, seleccionar y adecuar las experiencias de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa. Cuando nosotros vamos a decidir sobre la ruta que debe tener el estudiante, no lo podemos hacer definitivamente en función a los niveles de dificultad de aprendizaje que puedan tener, sino hay una multiplicidad de factores que ustedes ya lo conocen seguramente. Entonces yo le llamaría todavía en la fase preparatoria y en la fase de inmersión, yo le llamaría pues una especie de sensibilización, ¿no? Ir conociendo la realidad básicamente del estudiante para que de acuerdo a eso posteriormente nosotros podamos tomar alguna decisión. Porque con todo esto yo ya voy a ir conociendo cuál es la realidad del estudiante, qué características tiene, cuál es su problema, cuáles son las dificultades que presenta, cuál es esa relación. Buenos días, disculpe, me llamaron a mi casa que me tocara hoy día para... Nico, por favor, Lucitas. Micro. Les decía, entonces yo ya voy a tener un bagaje de conocimiento de la situación de cada uno de mis estudiantes para que después yo pueda tomar una decisión. Entonces, consideramos nosotros que es importante, y diríamos muy importante, es que antes de enviarlo al estudiante a que ya reciba las clases de la estrategia Aprendo en Casa, tiene que pasar por estas etapas, definitivamente, porque de lo contrario puede ser contraproducente. Ingresa a la estrategia Aprendo en Casa cuando están, en el caso de matemática, repito, de repente es el campo que en este caso manejo más, cuando ya han tenido un avance considerable. Y digo puede ser contraproducente porque puede generar el retiro definitivo del estudiante. Entonces, el maestro tiene que analizar toda esa situación, que yo le llamaría una fase todavía de sensibilización, ¿no? De acercamiento al estudiante. Como su propio nombre lo dice, ir insertándolo para que después ya camine solo, para que después ya avance solo, bajo ese, digamos, bajo esa competencia transversal que es el aprendizaje autónomo, ¿no? Siguiente, Lucho. Bien, nosotros acá en la segunda parte de esta etapa de la inmersión, nos propone el Ministerio de Educación ciertas rutas, ¿no? Que si nosotros lo analizamos, nos plantea 3 rutas, pero que no son las únicas definitivamente, porque cada docente conoce su realidad. Algunos dirán, profesor, pero esas no son las 3 únicas rutas, hay más.
porque yo tengo diferentes tipos de estudiantes definitivamente que puede haber. Pero 3 rutas son las que nos presenta como forma didáctica. Estas 3 rutas, lo que en este caso desea el Ministerio de Educación, que el ingreso de los estudiantes a la estrategia Aprendo en Casa pueda ser de manera progresiva. Progresiva. Y esa progresividad depende mucho del tipo de estudiante que nosotros tenemos que se ha incorporado o reincorporado. Un primer caso es el de la estudiante que en el ejemplo dice de María Elena, ¿no? ¿Cómo puede ser ese caso de María Elena? María Elena estaría en la ruta A, ya que solo se identifica pocas dificultades. Significa que es una estudiante que tiene pues ciertas condiciones, aprendizajes, digamos, más desarrollados, tiene ciertas habilidades también para ciertas áreas. Por ejemplo, nosotros como maestros conocemos. Hay estudiantes que son muy hábiles, por ejemplo, para la matemática. En las aulas me he podido dar cuenta que cuando empezábamos nosotros a hacer la explicación del tema que estábamos desarrollando, habían algunos estudiantes que ya a la primera ya estaban ya ellos trabajando solos, incluso algunos ya estaban con el resultado. Ese tipo de estudiantes podría estar en esta ruta A. O sea, no necesitan mucho apoyo. No digo que los vamos a dejar solos, sino que no necesitan mucho apoyo, como sí lo va a haber otros. Entonces, la estudiante María Elena estaría en la ruta A, ya que solo identifica pocas dificultades en el logro de sus aprendizajes y es capaz, y esto es lo más importante, y es capaz de autogestionar sus aprendizajes de manera autónoma. O sea, que es capaz de autogestionar su propio aprendizaje autónomo. Con algunas orientaciones del maestro, de la maestra, puede avanzar de manera, digamos, si no es al mismo ritmo de sus compañeros que ya están en ese camino, pero por lo menos seguirle los pasos, ¿no? No necesitan mucho apoyo. Ese podría ser un tipo A. Su incorporación es más fácil, más sencillo. Mientras que en el caso de la ruta B, tenemos otro tipo de estudiante. Ahí tenemos a un estudiante, José, quien estaría en esta ruta B, ya que presenta dificultades en el logro de algunos aprendizajes, ¿no? Y además que también requiere, ojo, además que también requiere apoyo en esa formación del aprendizaje autónomo. En comparación con la ruta A, acá sí necesita un poco más de cuidado, ¿no? Un poco más de atención. El estudiante, José, tiene dificultades en el logro de aprendizaje. Entonces, en comparación con el A, acá yo tengo que centrar mi atención con mayor cuidado. Ahora, ¿cómo puedo atender a este caso del estudiante José? Podemos tener experiencia de aprendizaje de la estrategia Aprendo en Casa que ya fueron desarrolladas con los estudiantes, ¿verdad? Eso nos puede servir a nosotros como insumo para poderlo trabajar con el estudiante José. Aún a José
no lo podemos insertar a la estrategia Aprendo en Casa. Aún todavía no. ¿Por qué? Porque todavía tiene dificultades en algunos aprendizajes. Necesita pasar por una etapa previa todavía. En este caso, también tenemos que tener mucho cuidado los ritmos de aprendizaje que ellos tienen. Tenemos estudiantes con muchas habilidades, como dijimos, pero también tenemos algunos estudiantes que tienen limitaciones. Yo podría ubicar estas 3 rutas en inicio, proceso y logro. No lo es, ojo, pero desde mi experiencia, yo lo podría sintetizar así, ¿no? Los que ya están en logro es que avanzan. Los que están en proceso todavía necesitan un poco de cuidado mío, y los que estarían en la ruta C son los que requieren más atención, definitivamente. Entonces, en la ruta B hay estudiantes que necesitan cuidado, digamos, atención por parte del docente, porque presentan esas dificultades para el logro de aprendizajes y además para el aprendizaje autónomo. En la ruta C, nosotros consideramos que en el caso de Lucía, dice, trabajará a través de la ruta C, ya que ha demostrado muchas dificultades en la etapa de preparación, en razón a la exigencia de la competencia y no autogestiona su aprendizaje. Definitivamente, que si la estudiante tiene muchas dificultades y no autogestiona su aprendizaje, yo me imagino, ¿cómo podríamos decirle a ella, en este caso a Lucía, anda y empieza a trabajar las actividades de Aprendo en Casa? Díganme ustedes, colegas, que eso sería desastroso. De la noche a la mañana ingresa a la estrategia Aprendo en Casa. Si ella tuvo en este periodo de tiempo muchos problemas, no asistió, en el caso, por ejemplo, de los que recién se están incorporando, no asistió a ninguna, vamos a suponer, de estas sesiones, y directamente le decimos ingresa. Ahí nosotros generaríamos un problema. En vez de apoyarla, en vez de ayudarla, generaríamos un problema que en este caso, pues, esto repercutiría, ¿no?, en ese proceso de aprendizaje que debería tener. Ahora, colegas, la selección que tiene que hacer el maestro de la ruta que debe elegir para cada uno de los estudiantes, en el ejemplo, se refiere básicamente a los niveles de dificultades en el aprendizaje, ¿cierto? En el caso A, no tiene muchas dificultades de aprendizaje. En el caso B, algunas dificultades. Y en el caso C, muchas dificultades. Pero el maestro también, como buen profesional que es, no solamente debe valorar esta variable, que es la dificultad en los aprendizajes, porque también tendríamos que valorar el acceso, por ejemplo, a la web. Tendríamos que valorar si tiene acceso a radio o a televisión. Imagínense con un estudiante que no tiene acceso a ninguno de estos medios. Es una variable que también tendríamos que analizar, claro. Otra de las variables que también tendríamos que analizar para poder decidir por cuál de las rutas voy a atender a mis estudiantes es la conectividad. Algunos estudiantes tienen conectividad y hay otros que no tienen conectividad.
Hasta el momento 3 variables, pero le podríamos agregar también una variable más. Y la otra variable es el apoyo, el soporte de la familia. Amigos directores, ustedes que conocen más la realidad de cerca de los docentes, de los estudiantes y de los padres de familia, no me dejarán mentir que hay estudiantes que han perdido a sus padres, papá, mamá, que viven con los hermanos o que viven encargaditos en algún vecino. Eso es algo que nosotros debemos considerar para poder tomar esas decisiones. Hay estudiantes que son muy buenos académicamente, pero lamentablemente por estas variables que les estoy diciendo, no han podido tener la oportunidad de poder seguir en el sistema educativo y recién se están incorporando o reincorporando. Entonces, lo que implica, colegas, que no solamente es tener en cuenta esto, ¿no? Sino otras variables que están interviniendo en este proceso. Luis. Para cada una de estas rutas, el Ministerio de Educación sugiere, porque todo esto tiene que estar contextualizado a la realidad de cada estudiante y de cada institución educativa, ¿no? ¿Qué acciones podría desarrollar si considero la ruta A? La primera acción que nos recomienda, es que hay que explicar, en este caso, a la mamá de María Elena sobre las características y necesidades de aprendizaje que tiene ella. Hay un acercamiento con la familia para poderle explicar si es una alumna, en este caso que puede desarrollar ciertos aprendizajes con pequeño apoyo del maestro. El padre y la madre de familia debe saber eso, es el primer contacto. Diríamos que la actividad 1, 3 y 4 son actividades que se pueden mantener en los 3 casos, en las 3 rutas, ruta A, B y C. La ruta 3, que dice, comunica a María Elena y su mamá el medio acordado para enviar sus evidencias de aprendizaje y comunicarse. Tiene que haber una conversación, un diálogo, un acuerdo con la familia sobre el medio por los cuales se va a remitir las evidencias. Y el punto 4, se comunica con la mamá de María Elena para brindarle orientaciones de cómo acompañarla y hacer seguimiento a las actividades que va realizando María Elena. ¿Cómo lo acompaña? ¿Cómo lo apoya? En estos 3 casos, el apoyo, como les digo, el acompañamiento que hace la familia es fundamental. Y para eso el maestro tiene que estar en permanente contacto con los familiares. El punto 2 lo he dejado para el último. Regresa, por favor, Luis. Regresa. El punto 2 lo he dejado para el final, porque esto es lo que va a marcar la diferencia con las otras rutas, con la ruta B y con la ruta C. El punto 2 dice, adecúa y contextualiza las experiencias de Aprendo en Casa que trabaja María Elena. ¿Quién va a contextualizar? ¿Quién va a adecuar? El maestro. Y el maestro lo tiene que adecuar de acuerdo a este tipo de estudiantes. El tipo de la ruta A es una estudiante que no requiere mucho apoyo. En todo caso, la adecuación tiene que ser, digamos, muy similar a la estrategia de Aprendo en Casa, porque es una alumna que tiene las condiciones y no requiere, en este caso, mucho apoyo. Sí lo podemos, en este caso, y no es que lo podemos, debemos adecuarlo y contextualizarlo cada una de las sesiones para la estudiante María Elena. Ya, seguimos con la siguiente. Bien, acá tenemos el caso de la ruta B, en donde habíamos explicado que José requiere más apoyo.
Y la acción 1, 4 y 5 son acciones comunes para A, B y C. La 1, explica al padre de José, claro, que él necesita de algunos apoyos y de su acompañamiento en su proceso de aprendizaje. Es común para los tres. Comunica a José y a su papá el medio acordado para enviar las evidencias, idéntico a la ruta A. Brinda orientaciones al padre de José de cómo debe acompañarla y hacer seguimiento a las actividades que va realizando, el acompañamiento, similar al caso A. ¿Qué lo diferencia del caso A entonces a esta ruta B, ¿no? El punto 2 y el punto 3. Centrémonos un poquito en esos dos puntos. Dice, adecúa y contextualiza las experiencias de aprendizaje. Acá sí ya requiere mayor apoyo. Significa que el maestro debe recoger las experiencias de Aprendo en Casa que ya fueron trabajadas con el otro grupo, mayor, macro, los adecúa y los contextualiza a las características de ese estudiante que se ha incorporado. Con José hará un trabajo especial, ¿verdad? Porque recién se está incorporando, lógicamente. Para lo cual ingresa al punto 3, a una etapa de adaptación. Por eso se dice, considera un periodo de adaptación para José. Profesor, ¿y ese periodo de adaptación es de un día, una semana, un mes, 2 meses? No hay un tiempo límite, fijo, estricto, rígido, porque depende mucho de las características de los estudiantes. Hay estudiantes que pueden acelerar más rápido y alinearse, articularse a la estrategia Aprendo en Casa de manera instantánea, como otros necesitan mayor tiempo. Porque ustedes mejor que yo saben que los ritmos de aprendizaje son diferentes. Entonces, acá José necesita ese periodo de adaptación. ¿Sí? Finalmente, la ruta C, Luis, finalmente la ruta C, yo creo que es la ruta de mayor trabajo que le exige al docente. Siendo honestos y siendo claros. Tener un estudiante que necesite la ruta C, necesita de mayor empeño, de mayor dedicación de parte del maestro. En este caso también el punto 1, 4 y 5 son puntos comunes para A, B y C. En el punto 2, que dice adecúa y contextualiza las experiencias de aprendizaje que trabajará Lucía. Con ella hay que trabajar aprendizajes básicos. Ojo, elementales. Lo que no significa que me voy a quedar todo el tiempo con estos aprendizajes elementales y básicos, sino que tendré que ir graduando, midiendo de acuerdo a su ritmo de avance que ella tiene. Pero definitivamente en matemática nosotros le decimos que tendríamos que empezar por los elementos básicos, en este caso los prerequisitos, ¿no? Los prerequisitos, que no es un término, digamos, adecuado para este contexto, pero más o menos les explico esto para hacer un comparativo. ¿Qué aprendizajes básicos necesita en cada una de las áreas, Lucía? Ahí tendríamos que trabajar. ¿Por cuánto tiempo? Igual, ¿no? Igual, depende mucho del avance que vaya teniendo cada uno de los estudiantes. Y finalmente, el punto 3
brinda orientaciones para el ingreso a la experiencia o a las experiencias de aprendizaje. Acá uno, en el caso C, uno de los aliados fundamentales, más que en los otros, ojo, más que en los otros, es la familia. Porque quien tiene que dar ese soporte a ese avance que va a tener, en este ejemplo, Lucía, es la familia. La familia tiene que ser ahí el motor que puede impulsar digamos, el logro de los aprendizajes de la estudiante Lucía. Probablemente estén pensando y se harán la pregunta, sí pues, pero si no tiene a los padres. Hay casos, colegas, y casos. Hay casos que son muy, muy especiales. Y eso, como son muy especiales, lógicamente que deben necesitar digamos, algunas alternativas especiales también. Pero insistimos, en este caso la información que se nos brinda es que la familia en los estudiantes que son reincorporados o incorporados juega un papel muy importante. Entendemos y sabemos que el maestro, en ese rol que le compete, está haciendo un trabajo, digamos, muy arduo, pero en este caso de la ruta C, creo yo, que es un reto para cada uno de ellos. Y desde ese punto de vista de los retos profesionales, creo yo que deberíamos asumirlo, no por el bien nuestro, ¿no? Sino por el bien precisamente de estos estudiantes que están en esta condición, que son los que más requieren el apoyo del docente. Bien, colegas, esto es todo en lo que me compete poder compartir en esta exposición. Dejo en la conducción a Luis para que prosigan con las actividades que están diseñadas para el día de hoy. Bien, gracias Andresito por el trabajo realizado.